Para poder utilizar ataques en la escena de batalla, necesitamos un listado de ataques. Así que he creado este listado en un archivo .json y lo he puesto en la misma carpeta donde tenía el archivo de Monsters List. Ahora voy a utilizar un modelo que tenga estos mismos atributos y luego aquí en el Monster Model voy a agregar una lista que tenga ese tipo de dato, array, attack model, y luego voy a crear el modelo en la carpeta de scripts y voy a llamarlo de la misma forma, attack model. Además, también es necesario inicializar la lista vacía. Y para que esto pueda ser guardado en en los datos del juego, cuando guardemos, necesitamos que sea de tipo o que extienda el nodo resource y le vamos a dar el nombre de clase. Como dije antes, vamos a utilizar el mismo modelo que está en el JSON para que al mapear no tengamos problemas con los nombres y así que voy a transformar ese modelo del JSON aquí a una estructura que pueda ser leída por Godot. Bien, terminado esto, vamos al script de encontrar el monstruo aleatoriamente y aquí vamos a poner la selección aleatoria del ataque que nos va a poder lanzar el enemigo cuando lo encontremos. Al igual que hicimos con el listado de monsters, vamos a leer el script o el JSON del listado de ataques. Para no repetir estas dos líneas, vamos a hacer una función con estas dos líneas que nos retorne un array. Aquí en el tipo de retorno puse diccionario, pero me equivoqué, es un arreglo, de hecho es un arreglo de diccionarios, así que por ahora está mal. Aquí hay modificar diccionario por array y ya está. Aquí en lugar de monsters file vamos a dejar solamente filepath y vamos a recibir este dato por parámetro, de forma que para el listado de monsters y de ataques le pasaremos por parámetro cada uno el path de su file correspondiente. Al igual que el retorno de la función, tanto las variables monsters y attacks deben ser arrays. Volvamos al script a la función de findRandomMonster, en donde vamos a seleccionar aleatoriamente un ataque para el Pokémon enemigo para que nos pueda hacer daño y igualmente ese Pokémon o esos atributos que va a obtener ahora mediante las funciones que haremos será la forma en que llegará a nuestro inventario si es que lo llegamos a capturar. En primer lugar voy a hacer la función pickFirstAttack, que lo que hará será hacer una copia del listado de ataques, hacer un shuffle como ya lo hicimos con el de monsters y seleccionar el primer ataque de tipo normal que encuentre en ese listado barajado o desordenado. Y de esta forma, cada vez que encontremos un nuevo Pokémon, también este tendrá un ataque aleatorio. Y al encontrar ese ataque lo vamos a mapear a una variable de tipo attack model, porque recordemos que en el listado de ataques tenemos un listado de diccionarios. Así que mapeamos uno a uno sus atributos. Los de la derecha son los del diccionario y los de la izquierda son los de la variable tipo ataque. Y en lugar de poner aquí la variable inicializada, la ponemos al inicio de la función para retornarla y así todos los caminos de esta función van a retornar el tipo que definimos en la firma de la función. Y aquí ponemos un break para asegurarnos de que al encontrar el primer ataque ya se rompa el ciclo. Continuemos generando una señal que se ejecute justo al encontrar el monster y después de determinar cuál será su primer ataque y la definiremos al principio del script. Luego en el mundo vamos a poner en el Canvas Layer la escena del UI de batalla porque cuando se emita la señal que acabamos de crear en el script de game necesitamos abrir esta interfaz de batalla y en ella vamos a reemplazar los datos reales de los Pokémon involucrados en el combate. Para empezar voy a enlazar la señal que acabamos de crear con una nueva función que crearé debajo aquí en el script del mundo. Esta función lo que va a hacer es cambiar la visibilidad del UI de batalla. Y como al emitir la señal estamos enviando al monster que acabamos de encontrar, entonces también vamos a mapear los datos del monster utilizando una función que hay que crear en la escena o en el script mejor de battle. Pero antes de fabricar toda esa magia vamos a asegurarnos de que estemos recibiendo los datos del monster haciendo una prueba en el juego.
Y oh sorpresa, nada más empezar ya tenemos un error y es lo que había comentado antes. Esta función de leer el listado de JSONs está recibiendo o retornando un diccionario, pero en realidad debería retornar un arreglo. Así que vamos a repararlo y continuaremos. Probemos nuevamente, pero ahora tenemos más errores. Esto me decepciona un poco porque ya habíamos terminado con las interfaces. Parece que no podemos utilizar dos veces la misma función global para enlazar las listas de nuestros paneles, de nuestros botones. Así que toca hacer lo que no me gusta hacer y es copiar la misma función en cada script. Es decir, en lugar de tenerla en el game, vamos a trasladar nuevamente las funciones que habíamos creado en el video pasado. Las vamos a trasladar cada una al script donde se les haga referencia. Luego, en cada script vamos a modificar el parámetro que se envía al hacer la conexión con la señal y la vamos a dejar sin parámetros, ya que cada una de esas variables ya pertenece al script en cuestión. Bien, una vez terminado esto, vamos a probar lo que habíamos programado para hoy. Y me dice que el diccionario no tiene una función o una variable de tipo attack list. Y esto ocurre porque estoy utilizando directamente el diccionario del array de monsters o de la copia del array de monsters en lugar de utilizar una variable de tipo monster model como lo hicimos con el ataque. Así que vamos a utilizar esta asignación de setData que estamos utilizando en esta función y lo que haremos será cambiar el nombre de la variable para poder simplemente sustituir los datos. Luego crearemos una variable que corresponda con el tipo de monster model y que se llame monster para que coincida con esta variable que nos acabamos de agarrar del pick monster. Una vez sustituidos los datos que hemos copiado por el valor del dato que estamos utilizando en este for, entonces vamos a proceder a modificar también en la asignación de attack list. Lo modificamos por monster, que es realmente el monster model que sí que tiene la variable attack list y a la cual es a la que le queremos asignar el primer ataque. Ahora también la enviamos como parámetro de la señal. Y en el mundo ya no recibiremos un diccionario, sino una variable de tipo monster model. Ahora que todo está en orden, debería funcionar. Vamos a probar y verificamos que esté enviando la señal del print en la consola, indicando el nombre del monster que nos hemos encontrado en la hierba alta. Y como funciona y todo está correcto, entonces vamos ahora a mostrar en pantalla los stats de este Pokémon que hemos encontrado. En lugar de hacer un print ahora, lo que haremos será en el script de batalla generar una variable que nos permita saber cuál es el Pokémon al que nos estamos enfrentando y una función que mapee en pantalla los datos de este monster. Entonces, en la escena del mundo donde estamos haciendo como la apertura de la interfaz de batalla, podemos asignar allí el valor que ha llegado por parámetro, que es el monster. O en lugar de hacer esto, podemos utilizar directamente la función que hemos creado y pasar por parámetro el monster. Y así nos ahorramos un poquito en la asignación de esta variable y bueno, etcétera. Vamos a resumir, simplemente creamos una función y le pasamos por parámetro el monster que hemos recibido por medio de la señal. Luego, con los datos de este monster, vamos ahora sí a jugar con la interfaz, mostrando en cada una de las etiquetas los datos que vienen en esta variable. Vamos entonces a hacer referencia al contenedor de los stats del Pokémon enemigo, arrastrando el contenedor o el panel y soltándolo pulsando la tecla control para que nos genere el onReady, y con ello simplemente tenemos que copiar el nombre de la variable y aquí en la función de setEnemy vamos a mapear uno a uno sus hijos. Sabemos que están en orden, el nombre sería el 0, el nivel sería el 1, los PS sería el 2
y el 3 sería la barra de salud. Y en ese mismo orden, como soy consciente de cuál es el orden, puedo hacerles referencia. Hay que tener mucho cuidado si se tienen otros elementos, saber a cuál realmente estoy referenciando. Y por otro lado, si voy a asignar, por ejemplo, el nivel, en este caso la variable es de tipo entero, así que debo ponerla entre paréntesis y llamando a la función str, que lo que hace es transformar ese entero a un texto que pueda ser puesto en esta etiqueta, que es de tipo texto, valga la aclaración. Y finalmente, para la barra de salud, debo asignar el valor máximo de la barra de salud y el valor actual de esta barra, simplemente utilizando la misma variable de max health. Queda confirmar que esté bien todo. Vamos a cargar la partida y probemos. Vale, pues se muestran los datos, pero no se muestran tan bonitos como el que está abajo, que es el mapeo inicial, lo que esperábamos ver. Así que vamos a concatenar los datos que hacen falta. Bueno, en primer lugar tenemos el nivel que tiene NV y punto, y luego está la barra de vida, por debajo tiene el valor máximo y el valor actual. En este caso empieza con los valores máximos de la barra de salud y el nivel sería, bueno, solamente sería agregarle NV punto y ya está. Vamos a probar y se ve perfecto, se ve perfecto. Así que solo nos resta poner el avatar del Pokémon que corresponda con la imagen del Pokémon. Así que volvemos al script y vamos a crear primero una variable que haga referencia a la ruta donde se encuentran los avatares de los monsters y aquí luego la concatenaré con el nombre del avatar que ya está dentro del modelo del monster. Solo hace falta utilizar la función de Godot para cargar recursos que se llama load y dentro de ella es donde hacemos la concatenación. Solo resta probar para ver si funciona y parece que tenemos un error. Vamos a ver. Se trata del nombre del archivo. Es 1F. Nos falta agregar la extensión de la imagen que sería .png. Y ojo, porque en el mensaje de error aparece un punto al final, pero no es porque tenga un punto nuestra cadena de la ruta de la imagen, sino es porque el mensaje en sí del error generado tiene ese punto concatenado al final. Y da la casualidad de que el Pokémon encontrado es el Goblin, que también tiene este avatar. Y para confirmarlo vamos a ir a la lista de monstruos y ahí está. El Goblin corresponde a la imagen 1F y 1B. Así que todo en orden.